esta última ponencia la impartirá la profesora Paula Rodríguez Liébano. Ella viene de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, hemos empezado con Cataluña y terminamos con Cataluña. Nos va a hablar de modelos de vivienda colaborativa, distintos modelos de vivienda colaborativa, y le damos especialmente las gracias porque desde el primer momento pues, ha estado disponible a estos retoques, reajustes de horario derivados pues, de que el debate ha sido muy fructífero. Entonces, pues esta será la última ponencia. El material relativo a la que en principio en programa estaba prevista, interrupción de suministros básicos, bueno, pues colgaremos la presentación que yo tenía previsto desarrollar y me pongo desde ya a su disposición pues, para responder por el correo electrónico que también estará en la presentación cualquier tipo de duda que pueda surgir sobre esto. Aparte de que yo creo que el tema, ha quedado claro que hay debate, que hay tema, entonces pues seguramente seguiremos trabajando, seguiremos organizando jornadas en los próximos meses, ojalá tengamos financiación para ello, ¿verdad? Y creo que habrá más ocasiones de seguir hablando de estos temas. Así que, sin más, y agradeciendo mucho su disponibilidad y su flexibilidad, doy la palabra a Paula Rodríguez Liébano. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación a este tipo de encuentro. Desde la Cátedra UNESCO estamos muy honrados en poder participar en estos encuentros académicos. Y hoy traigo una ponencia cuyo título se denomina El cohousing y las cooperativas de vivienda bajo el régimen de cesión de uso como modelos de vivienda colaborativa. Vamos a empezar iniciando con la explicación de lo que se entiende una cooperativa de vivienda, para luego entrar a las diferentes modalidades de cooperativas de vivienda existentes en España y luego centrar nuestra atención en una concreta modalidad, al ser esta pues la que goza de una fama internacional de constituir una solución habitacional en constante auge en países como España. Sobre esta última modalidad abordaremos tanto sus potencialidades como también sus problemáticas, así que empecemos. ¿Qué es una cooperativa de vivienda? Una cooperativa de vivienda básicamente es una sociedad que está constituida por personas físicas y personas jurídicas o que requieren alojamiento para ellas mismas, para las personas que con ellas convivan, o tratándose de personas jurídicas para sus dependientes quienes requieran residir allí por motivos de su función o para el desarrollo de actividades propias de la entidad. ¿Cuál es el objeto social de una cooperativa de vivienda? El objeto social, es decir, la finalidad social para la cual se constituye una cooperativa de vivienda, puede estar constituido por una o varias de las siguientes actividades que voy a mencionar. La primera y la más común, que es la construcción de las viviendas y locales. La segunda, construcción de edificación complementaria a esas viviendas y a esos locales. La tercera es rehabilitación. Aquí, a diferencia de las dos primeras, se trabaja sobre lo ya construido. La cuarta es la conservación o administración de viviendas locales y edificaciones complementarias. Y finalmente tenemos la creación y el suministro de servicios complementarios a la vivienda, por ejemplo, servicios de cuidado y atención para las personas de la tercera edad, servicios para actividades recreativas, servicio de limpieza, etc. En cuanto a las modalidades de cooperativas de vivienda existentes en España, en términos generales podemos identificar dos modelos diferentes. El primero es el cooperativismo para la adjudicación en propiedad de los inmuebles y el segundo, que es el que nos interesa y vengo a exponer, son las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. En el primer modelo que se pretende construir o rehabilitar viviendas y una vez finalizados los trabajos de obra, se adjudica los inmuebles a los socios, quienes pasan a ser considerados propietarios individuales de estos inmuebles. Este tipo de cooperativa, por ende, tiene una corta o determinada duración mientras duren los trabajos de obra y una vez finalizados, la cooperativa se liquida y se constituye un régimen de propiedad horizontal.
críticas a este modelo es que no se asocia propiamente a los principios cooperativistas. Sin embargo, ha sido el modelo casi por exclusiva que ha utilizado países como España. Y el segundo modelo, que es el que nos interesa, son las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, también denominadas como cooperativas modelo Andel en Dinamarca, cooperativas de usuarios en Uruguay, entre otras denominaciones como pueden ver en la presentación PowerPoint. Este tipo de cooperativas gravita sobre 4 elementos que le son esenciales: el derecho de uso, la propiedad colectiva, la autogestión de las viviendas y la adopción del enfoque cohousing. Vamos a explicar cada uno de estos elementos brevemente para que podamos comprender en sí en qué consisten estas cooperativas y en qué se diferencia con el primer régimen. El derecho de uso significa que es con la adquisición de la condición de socio en la cooperativa, es decir, con la adquisición de la membresía en la cooperativa, que se otorga el derecho de residir en una de las unidades de vivienda de la cooperativa, pero no de disponer de estas. Es decir, no se puede enajenar, ceder, arrendar, constituir cualquier derecho real o cualquier forma de provecho económico sobre la unidad de vivienda. Para adquirir esa condición de socio o adquirir esa membresía en la cooperativa, básicamente se debe cumplir con 3 requisitos que yo resumo. El primero es un pago de una aportación inicial, una aportación económica, que es una suma que va sufragada a financiar la construcción o rehabilitación de toda la edificación. Y es una suma que es reembolsable en caso de que el socio marche de la cooperativa por voluntad o sea expulsado de la cooperativa. El segundo requisito es pagar unas cuotas periódicas, y entre estas cuotas la más particular es la cuota por el canon de derecho de uso, que es una especie de renta, y a diferencia de la primera aportación económica, estas cuotas no son reembolsables en caso de que el socio marche de la cooperativa. Y el tercer requisito, que es el más complejo, que es cumplir con los requisitos estatutarios propiamente establecidos por la cooperativa a la que se quiera acceder, a la que se quiera pertenecer. Y es que la ley de cooperativas, tanto la estatal como la de las diferentes comunidades autonómicas, otorga una amplia autonomía a estas entidades para que puedan establecer sus propios requisitos de entrada. En consecuencia, la mayoría de estas cooperativas que comparten este modelo de cesión de uso generalmente suelen limitar las transmisiones intervivos y mortis causa de las participaciones sociales a las que está vinculado el derecho de uso. De manera que si un socio fallece o un socio es expulsado o un socio quiere marchar de la cooperativa procede a liquidar las aportaciones reembolsables e inicia un nuevo proceso de selección de un nuevo socio por parte de la cooperativa. En los casos en que la cooperativa estatutariamente permita las transmisiones intervivos, de igual forma, ella es la que condiciona diferentes aspectos importantes de las transmisiones, por ejemplo, el precio, y en última instancia, legalmente goza de un derecho de tanteo y retracto a su favor. El segundo elemento es la propiedad colectiva. Esto significa que es la cooperativa como ente con personalidad jurídica propia y diferenciada a la de los socios que la compone, la que es titular del dominio de las viviendas y elementos de uso común. En la Ley de Vivienda Colaborativa de la Comunidad de Valencia, también titular de cualquier derecho posesorio, de manera que de nuevo aquí el socio individualmente considerado pues no va a poder enajenar, alquilar, transmitir, ceder su derecho, al menos no de forma libre y de forma autónoma. La autogestión básicamente implica que hay una mayor participación por parte de los socios en lo que es la autogestión, es la administración continua y definida de su comunidad, en la toma de decisiones, en la gobernanza, etc. Y finalmente, la adopción del enfoque cohousing. El cooperativismo en España ha sido
el formato jurídico, el vehículo jurídico con el que los grupos de personas que han pretendido llevar a la práctica las denominadas comunidades cohousing, nacidas en los países nórdicos, pues las han traído en la práctica en España. Y el cooperativismo o el enfoque cohousing, las comunidades cohousing nórdicas las podemos definir como un tipo de modalidad de vivienda colaborativa que busca o que pretende un entorno doméstico más práctico y un entorno doméstico más social, cuya planificación, gestión y administración está a cargo de los mismos residentes. Entonces vamos a extraer estos elementos de esta denominación de cohousing para comprender de qué se trata en sí un cohousing. ¿Qué es un entorno doméstico más práctico? Un entorno doméstico más práctico pues significa que los residentes gozan de una serie de beneficios económicos, humanos, de tiempo y de cualquier otra índole del hecho de compartir los recursos entre ellos. Y recursos en sentido amplio. Recursos pueden ser espacios de coworking, habitaciones de huéspedes, baños, cocinas, etc. Recursos también pueden ser equipamientos, lavadoras, podadoras, electrodomésticos, pueden ser servicios de cuidado y atención para las personas de la tercera edad, servicios de guardería, limpieza, comedor, etc. Y recursos también puede ser el desarrollo de tareas domésticas y de cuidado de forma colectiva. Es propio de las comunidades cohousing, por ejemplo, la preparación de alimentos por grupos reducidos y en turnos, el cuidado de las personas de la tercera edad entre los mismos residentes, etc. ¿Qué es un entorno doméstico más social? Pues significa que es desde la comunidad que se promueve una alta interrelación social entre los socios. Y esto se hace a través de diferentes estrategias. Estrategias como la reducción de espacios de uso individual, estrategias como la maximización de los espacios de uso colectivo, el desarrollo de tareas domésticas de forma colectiva, etcétera, con el fin de que esto forje en los miembros pues, valores de solidaridad, de ayuda mutua, de sentido de comunidad y pertenencia. Y finalmente, la organización, planificación y gestión que esté a cargo de los residentes, pues implica que son los residentes los que van a tener que realizar una serie de tareas muy diversas, por ejemplo, la búsqueda del solar donde se vaya a construir, contratar a los arquitectos, diseñar las viviendas, elementos de uso común, encontrar a los demás miembros que faltasen para completar el grupo, una vez puesta en funcionamiento la comunidad, de administrarla continua y indefinidamente mediante la asignación de tareas voluntarias, etcétera, y otras actividades más. Cuando miramos la literatura que trata la mayor parte de este tipo de cooperativas de vivienda o bajo este régimen y que se basan en experimentos comunitarios individuales que han resultado ser funcionales, están orientadas hacia la promoción de este tipo de vivienda bajo unas ventajas a las que personalmente prefiero llamar potencialidades, porque precisamente varias de estas ventajas pues no están sustentadas en estudios exhaustivos, basadas en datos y evidencia cuantitativa y sobre todo que analice el impacto y la fluctuación durante todo el transcurso de la vida útil de estas comunidades, por lo cual me gusta más hablar de potencialidades más que de ventajas. Y entre estas potencialidades, la practicidad económica es una, hay un ahorro económico en el momento de compartir recursos y bienes, e incluso hay un ahorro del esfuerzo de tiempo, de esfuerzo emocional, que supondría realizar las tareas domésticas y de cuidado de forma colectiva entre los residentes. También otra potencialidad es la ayuda mutua y la red de apoyo. Hemos dicho que se promueve una alta interrelación entre los socios a través de diferentes estrategias, porque en este tipo de vivienda se entiende que el intercambio a diario entre los miembros genera relaciones de confianza, relaciones de reciprocidad, y estos son aspectos bastante importantes en comunidades como la Senior Cohousing, que son comunidades hechas por y para las personas de la tercera edad,
que es un colectivo vulnerable y que según varios estudios científicos pues están expuestos al aburrimiento, a la soledad, etcétera, que desde luego afecta a su estado físico y emocional. Otra de las potencialidades es el fomento de la democracia participativa, y esto básicamente es consecuencia de dos de los principios básicos del cooperativismo, y entre estas las cooperativas de vivienda. El primero es la gobernanza democrática, en donde un socio es igual a un voto, y el segundo es la autogestión de la comunidad. Sin embargo, también debo aducir que este sistema de votación, el que un socio es igual a un voto, no siempre es un sistema de votación equitativo, porque características como los metros cuadrados, la ubicación, la planta, las vistas y otras características de las unidades de vivienda pues pueden servir o pueden ser útiles a la hora de otorgar mayor peso de la votación de sus titulares y así constituir un sistema de votación mucho más equitativo. También tengo que aducir que el sistema democrático pues tampoco es exclusivo y propio de las cooperativas de vivienda. También se practican otras tenencias o otros regímenes de vivienda, como es el de propiedad horizontal, donde los propietarios constituyen la junta de propietarios, que es un órgano deliberativo y máximo de estas comunidades. Ahora bien, sí es cierto que a través de la promoción de este tipo de vivienda y sobre todo desde el punto de vista de la política de gobernanza en el ámbito de la vivienda, sí que se quiere incentivar la participación directa de la ciudadanía en lo que es el diseño, la gestión de sus viviendas y de la comunidad adyacente a esta, es decir, a nivel de barrio y a nivel de comunidad. Y finalmente, otra de las potencialidades es servir como instrumento de política de mejora del contexto social. En los últimos años, las administraciones públicas han venido financiando este tipo de comunidades para usarlas como instrumentos de respuesta y contención hacia problemáticas sociales actuales. Problemáticas como es el envejecimiento de la población y la calidad de vida de los adultos mayores mediante comunidades senior cohousing que satisfacen necesidades propias de este colectivo, necesidades de acompañamiento, de previsión de cuidados y de atención, de acompañamiento, etcétera. También otra problemática es la despoblación rural, promoviendo, financiando proyectos cohousing bastante atractivos, que valga la redundancia, atraiga a la población a las zonas despobladas, que generalmente son las zonas rurales. También la crisis del estado de bienestar mediante mecanismos de transferencias menos cuantiosos o menos costosos para la administración pública y la colaboración entre sector público, sector privado, tercer sector y ciudadanía. La crisis económica, en cuyo contexto se han regularizado ocupaciones sin título habilitante en propiedades de las administraciones públicas mediante sistemas como la masovería urbana, en donde la administración pública permite el uso a un grupo de personas a cambio del mantenimiento y rehabilitación de estas propiedades. La necesidad de inclusión y mezcla social, en donde las administraciones públicas han venido cediendo suelo público en zonas de mercado tensionadas a proyectos cohousing con el fin de incluir en estas zonas o integrar en estas zonas colectivos vulnerables, aunque en la práctica pues esto pueda resultar efecto contrario. Y también en otros países, por ejemplo en Países Bajos, se han fomentado comunidades en donde las necesidades de un colectivo vulnerable se satisfacen con las necesidades de otro colectivo vulnerable. Por ejemplo, comunidades en donde se unen el grupo de personas de la tercera edad, caracterizada generalmente por recursos estables y una necesidad de acompañamiento, con grupos como los jóvenes refugiados, que es un colectivo con escasa capacidad económica y una necesidad de integración en el contexto sociocultural en el que se encuentra. Vistas las principales potencialidades de estas comunidades, pues también conviene hablar un poco de sus problemáticas que se pueden presentar en la práctica, y esto con el fin de no caer en tendencias utópicas de estas comunidades y de encauzar la investigación al cuestionamiento, visualización de estas patologías que se pueden presentar y que la literatura hace poca referencia. Además de la financiación, que es el principal reto que tiene este tipo de comunidades, otra de las problemáticas es la pertenencia al grupo.
La pertenencia al grupo significa que el acceso a estas comunidades se da a través de dos valores. El primero son las relaciones de afinidad o relaciones de amistad propia de las primeras comunidades. Y el segundo son las necesidades propias del colectivo, en concreto al que se destina la comunidad. Por ejemplo, senior cohousing o cohousing para las personas con discapacidad, etcétera, en cuyo contexto pues resulta mucho más razonable las limitaciones a las transmisiones intervivos y mortis causa de las participaciones sociales. Además, hemos dicho que tanto la ley de cooperativas estatal como la de las diferentes comunidades autonómicas otorga una amplia autonomía a estas organizaciones para que introduzcan sus propios requisitos internos. De manera que a los factores económicos, que ya de por sí constituye una barrera de entrada a estas comunidades, se agregan otros que son factores sociales y que se traducen en la exigibilidad por parte de la comunidad de habilidades para aportar a la comunidad, capacidad para participar en la comunidad, disponibilidad de tiempo para participar en la comunidad, ser visto a ojo de los miembros que son los que seleccionan a los nuevos socios como buenos vecinos según sus criterios y otros criterios eminentemente subjetivos con el fin de que estos proyectos de autopromoción colectiva que son bastante complejos lleguen a buen fin y las relaciones de vecindad que son bastante estrechas en este tipo de comunidades no perturben su funcionalidad a futuro. Otra de las problemáticas es la imposibilidad de conciliar diferentes estilos de vida y esto básicamente se debe a que el cohousing apela a ciertos rasgos y características que deben estar naturalmente insertadas en las personas que participan en estos proyectos si se quiere llevar esta cosmovisión de vida a la práctica y que se caracteriza por altos niveles de actividad, el tener que estar rodeado constantemente de personas, priorizar lo colectivo sobre lo individual, alta interrelación social, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un modelo de vivienda que no se adecua a todos los perfiles de personas, a todos los perfiles de familias, lo que dificulta pues la integración y mezcla social en una sociedad pluricultural o multicultural como es la española. Otra de las problemáticas, la conflictividad. La conflictividad tiene mayor envergadura en este tipo de vivienda en comparación con la vivienda estándar o vivienda tradicional, porque aquí esto se debe al agotamiento mismo de la alta interacción social, de las tareas que le asigna la misma comunidad a los socios, de las diferentes personalidades y cosmovisión de vida, del hecho de haber un cambio de visión o propósito de la comunidad de los fundadores o socios fundadores a las nuevas generaciones, y otras fuentes de conflictos propios de este tipo de modelo de vivienda. Y aquí el conflicto pues, puede afectar de diferentes maneras a la comunidad, de manera leve como lo afecta, desincentivando la misma interacción social que es propósito objetivo mismo de estos proyectos, y de manera grave incluso puede llegar a extinguir la comunidad cuando el conflicto se torna tóxico. Y finalmente, otra de las problemáticas bastante importantes es la seguridad jurídica. Actualmente no existe una regulación sistemática, uniforme, completa, que regule este tipo de vivienda. De manera que los socios deben tomar el riesgo de incluso verse expulsados de la vivienda por causas variables, fluctuantes y diversas en el tiempo y particulares de la cooperativa, porque la cooperativa es la que decide quién entra, quién sale, cómo y cuándo. Y esto, por ejemplo, no pasa en regímenes como el arrendamiento o la propiedad horizontal. Y finalmente, que esta línea es de la que se trató mi tesis doctoral, que es la vulneración de derechos humanos, es un riesgo importante en este tipo de comunidades, porque, por ejemplo, se limita o hay un riesgo de limitación al derecho de intimidad cuando se reducen los espacios de uso individual y se impone obligaciones que van más allá de lo normal en la vivienda estándar, por ejemplo, obligaciones de prestarle servicio de cuidado de atención a tus vecinos, etcétera. Y la libertad, evidentemente la libertad pues aquí queda supeditada, la libertad individual, la libertad colectiva, a lo que imponga la cooperativa, como lo entienda,
y al ser un socio disidente, pues puede acarrear la causa fatal que es la expulsión de la comunidad, que genera desde luego la expulsión de la vivienda. Y espero aquí haber dado un panorama amplio de las cooperativas de vivienda bajo este régimen de cesión de uso, no solo su aspecto más bello, su cara más bonita, sino sus problemáticas y sus retos, insisto, para visualizar, para cuestionar las patologías que existan desde la academia, desde los investigadores, para que puedan proponer medidas tanto de ley ferenda como a nivel estatutario de las cooperativas, que coadyuve a la replicabilidad de este modelo, que desde luego en la actualidad no es una real alternativa a la propiedad y al alquiler. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la disponibilidad, por ajustarse al tiempo tan escrupulosamente, por la claridad de la exposición. La verdad, enhorabuena y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, aunque ya estemos, pues es esto, al final de la jornada? Esto de el cohousing, esto viene de Europa del Norte hacia arriba, ¿verdad? Específicamente Dinamarca, Suecia, países nórdicos. La Sí. gente que pasa mucho frío en la calle y se queda en su casa. Y echa de menos al prójimo y por eso necesitan estar juntos, ¿no? Exacto. Gente que necesita una red de apoyo, un sentido de comunidad. Imagínate, si nosotros tenemos un código civil que te dice que lo que se posee en común es malo, en el artículo 400, si Encarna nos ha dicho que tiene problemas con la caldera y a lo mejor son 6 propietarios, yo puedo dar fe que hay una residencia de ancianos en mi pueblo, en Tomelloso, se llama Elder. Es algo así, pero a lo manchego. Y tú puedes tener una habitación o puedes tener un apartamento y luego hay una prestación de servicios comunes que son servicios asistenciales, sanitarios, religiosos. Los viejecitos están muy cómodos en la medida que se relacionan entre sí y a nivel residencial tercera edad funciona muy bien. De 60 para abajo no le veo futuro en España, ¿no? Bueno, incluso hay importantes desafíos porque hoy en día el senior cohousing no reemplaza a las residencias tradicionales o geriátricos, si se quiere llamar, porque precisamente cuando se trata de enfermedades graves por el deterioro mental o físico de las personas, aquí los vecinos no pueden sustituir el servicio de cuidado y atención. Entonces, cuando tú hablas con las comunidades senior cohousing, lo primero que ellos te dicen es, no, nosotros no queremos sustituir a los geriátricos y nosotros queremos maximizar el tiempo que nos queda y hacer tarde este traspaso, ese traspaso de la vivienda o de mi propia vivienda a un geriátrico. Entonces no creo que pueda sustituir tan fácilmente las residencias tradicionales. Sí, sobre esto, nada, yo también quería hacer una apreciación un poco en la línea de Luis. A mí, recordando esto, pues parece muy novedoso, ¿no? Nos ponen el nombre en inglés y nos parece, uy, esto va a ser... Pero realmente, o sea, en los años 60 era muy frecuente en nuestras ciudades con el fenómeno de migración de los pueblos del campo a la ciudad, que parejas jóvenes se fueran a pisos compartidos de cuarto con derecho a cocina. Yo este término lo he escuchado, ¿no? Y creo que hay en alguna serie, en alguna película que se refleja. Cuarto con derecho a cocina. O sea, al final, pues estamos un poco en la misma línea de estos términos en inglés. Y por otra parte, pues los patios manchegos, ¿no? Los patios de vecinos manchegos, la corrala, o sea, es que son figuras como... que bueno, que en el fondo tienen ese espíritu de compartir o de derecho a utilizar algo en común. Entonces, bueno, a lo mejor pues son fórmulas del pasado que... Es por necesidad. Sí, eso sí, es claro. Por necesidad. Entonces, ¿qué tal si vamos evolucionando hacia arriba y no hacia abajo? Yo creo que deberían ir por ahí los tiros. En todo caso, yo sigo con la inseguridad jurídica. Sí, se están desarrollando con gran inseguridad jurídica. Porque como no hay un régimen, en España, quiero decir, como no hay un régimen legal y aquí se está rozando siempre el riesgo de que me lo recalifiquen como arrendamiento urbano de vivienda,
aunque sea parcial, ¿no? Ese es el riesgo, porque claro, si hay otros servicios, hay algo más, pues puede decir, bueno, es que esto es otra cosa, es una prestación es otro contrato, pero cuando solo es utilizar y el espacio común y no sé qué, el riesgo está servido. O sea que, bueno. Esto es como el leasing. Es como el leasing, pero en vivienda. Sí. Muchas gracias, Paula. Con todo el gusto. Chat nos dicen que en alguna localidad se está anunciando VPO en régimen de cohousing y la gente no sabe qué pensar. Yo tampoco. Jesús Paniagua Pérez nos lo dice. Tampoco lo sé. Pues yo en la ley no viene y en el decreto, tampoco. Y que sean un conjunto de personas que quieren que se le adjudiquen en proindiviso una vivienda de protección oficial, bueno, quieren vivir en comuna, pues a mí me parece fenomenal. Bueno, en concreto, este modelo de cooperativas, que también hay esta modalidad, pero aquí en este modelo es la cooperativa la que es titular de dominio, entonces no hay una comunidad pro indiviso, sino es una propiedad privada, por decirlo así, colectiva, más o menos. Sí, lo hay. Sí. Sí, hay pocas comunidades en funcionamiento, pero hay bastantes proyectos, en los últimos 10 años, se ha generado bastantes proyectos que están en diferentes etapas de formación, pero evidentemente para culminar un tipo de comunidades puede llegar incluso a 6 o más años, entonces muchos proyectos se rinden en este proceso. Y se están haciendo muchos de muy lujosos. Hay grandes operadores en este ámbito, por lo menos en Madrid, en grandes ciudades, se están haciendo muy lujosos y muy caros, lógicamente. También, o sea, eso no quiero decir que necesiten más protección tal, pero se están haciendo así. Es algo que se está trabajando mucho aquí. Efectivamente, se da para todo, incluso si nos vamos a Estados Unidos, al modelo de cooperativas de Estados Unidos, son élites. Allí entrar a una cooperativa es más difícil que adquirir la propiedad. Por ejemplo, en Nueva York bueno, yo he escuchado noticias, he leído noticias que incluso han denegado la entrada a famosos como Madonna, etcétera, porque ellos son los que deciden quién entra y quién no. Y este es el poder, entonces son élites un poco discriminatorias y por tanto aquí la complejidad de la limitación de los derechos, incluso el derecho a igualdad y no discriminación, porque al fin y al cabo ese es el poder de las cooperativas, decidir con quién vives. Es que lo de Madonna concretamente fue en un edificio donde mataron a John Lennon. Y no es una leyenda urbana, es algo real, ¿no? Ahí no existe la ley de propiedad horizontal, sino tienen pues el cohousing, ¿vale? Y que traducido al castellano es la ley de propiedad horizontal, con la posibilidad que tienen los propietarios de un absoluto veto de quién entra, quién sale, qué actividades se desarrollan, etcétera, etcétera. Entonces, en el edificio donde mataron a John Lennon, porque era su vivienda en la esquina, pues intentaron acceder ciertos actores que por su perfil fueron vetados por el resto de los vecinos. Pero es un cohousing que realmente es una propiedad horizontal como la copa un pino, pero con un derecho de veto. Y es uno de los edificios emblemáticos de Central Park, en la acera de la izquierda. Exactamente, aunque a mí no me gustaría llamarlas como propiedad horizontal porque el simple hecho de que es la comunidad que decía quién entra y quién sale, pues esto lo distingue propiamente de la propiedad horizontal. Y efectivamente está el caso de Madonna fue porque, y de muchos cantantes o muchos artistas, es porque se trata de gente que no quiere ver en su entrada paparazzis ni atención pública, son gente bastante reservada, entonces quiere evitar esa atención y por eso los rechaza de plano. Cerramos aquí este turno de preguntas y cerramos también la jornada. Solo queda pues agradecer principalmente a nuestros patrocinadores que además nos hayan acompañado hasta el último momento. Tenemos al decano Luis Mayorga, pero también nos ha querido acompañar don Nicolás Moreno Badía, y notario de aquí de Toledo, y también le agradecemos pues su presencia. ¿Perdón?
Ay, disculpa, no conozco también de notaria, supongo. No, adoración. Vale, como representante, vale, como ponente, adoración notaria de Albacete. Bien, bueno, en cualquier caso, gracias al Colegio Notarial en su conjunto, gracias a las compañeras, a los que han participado en la organización, a Pilar, a Juliana, a Carmen, que se ha tenido que marchar. Gracias a los ponentes, por supuesto, a Encarna especialmente, que no hemos podido ni presentarla, nuestra ilustre catedrática de Derecho Civil y directora de nuestro Departamento de Derecho Privado. Gracias a todos, a los técnicos que también nos han acompañado y nos han asistido, y sobre todo, pues gracias al público, gracias a vosotros que habéis estado aquí hasta el último momento participando activamente. Es lo mejor que nos puede pasar en una jornada, que nos queden ganas de seguir debatiendo. Y a los que nos han seguido en línea, que también pues son muchos y también se han mostrado muy activos. Así que pues gracias a los estudiantes, gracias también. Sepan que tienen que entregar, si quieren el crédito, pues la memoria para que les podamos dar el certificado de asistencia y a partir de ahí pues obtener el reconocimiento del crédito. Y pues nada más, gracias a todos y quedamos emplazados pues para futuras ocasiones. Gracias.